Paz y bien para todos, un saludo especial en el domingo, Día del Señor. Leemos durante este año el Evangelio de Marcos. Los estudiosos, cuando analizan el Evangelio de Marcos, encuentran que tiene dos partes. Una dedicada a su ministerio en Galilea, los primeros 8 capítulos, y otra dedicada al viaje de Jerusalén y a su pasión y muerte, los 8 capítulos finales. Y a su vez, la primera parte, destinada al ministerio en Galilea, se puede dividir en 3 pequeñas secciones. Cada una de estas pequeñas secciones inicia con una mención de los discípulos, el llamado, la institución de los 12 y el envío a la misión. El Evangelio de Marcos en esta primera parte nos presenta a Jesús haciendo básicamente 3 cosas. Jesús anuncia el reino de Dios, expulsa a los demonios, porque Él es aquel que viene a limpiar la tierra de demonios, y sana, cura toda enfermedad. Cuando uno inicia a leer el Evangelio de Marcos, esas son las 3 cosas que Jesús hace. Y primero las hace Él, y aquellos discípulos que apenas ha llamado junto al lago empiezan a ser testigos de lo que Él hace solo. Él expulsa a un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm, cura a la suegra de Pedro, y después dice Marcos que sale por las aldeas expulsando a los demonios y predicando, sanando toda dolencia. Cuando de todos sus discípulos Jesús decide constituir un pequeño grupo de 12, al inicio de la segunda subparte que está en el capítulo 3, dice Marcos que eso que Jesús hacía, es decir, anunciar el reino, expulsar demonios y sanar toda enfermedad, es aquello que quiere que sus discípulos hagan. Entonces los llama para que estén con Él y para poder enviarlos a predicar, dándoles autoridad sobre los espíritus inicuos, la capacidad para sanar. Jesús entonces inicia un entrenamiento de sus discípulos para que hagan lo mismo que Él hace. Al iniciar la tercera subsección, que es la que leemos en el Evangelio de hoy, en el capítulo 6, Jesús vuelve a llamar a los 12. Dice, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Termina esto diciendo que ellos se fueron de allí, iban predicando a la gente la conversión, expulsaban demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Es decir, los discípulos al final terminaron haciendo exactamente lo mismo que Jesús hacía. La misma práctica histórica de Jesús es la misma que los discípulos van a asumir como propia. Ellos van a constituir una prolongación del ministerio de Jesús. Son aquellos que anuncian el reino y además lo manifiestan expulsando el dominio del mal, del espíritu y del cuerpo de las personas. Uno podría caer en la trampa de pensar que esto era una misión exclusiva para los 12 apóstoles. Y sin embargo, al ser ellos el fundamento de la iglesia, esta es la misión de toda la iglesia. Es cierto que dentro de la iglesia hay personas a las que se les ha dado una autoridad o un ministerio especial. Por ejemplo, como cuando un obispo nombra a un exorcista dentro de una diócesis. Sin embargo, no significa que solamente unas pocas personas tengan el ministerio de realizar lo mismo que Jesús hace. Toda la iglesia está llamada a hacer de su vida la continuación de la práctica de Jesús. Es más, si nosotros no hacemos de nuestra vida la prolongación de esta práctica de Jesús, entonces no podríamos llamarnos cristianos, discípulos de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que hacemos, cada día, allí donde estamos, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros amigos, en el bar, en la cancha de fútbol, en el lugar en donde estemos, nosotros estamos llamados siempre a ser presencia del reino de Dios, venciendo el poder del mal que domina el mundo. Vivimos en un mundo dominado por el mal, un mundo en el que la muerte parece tener siempre la última palabra, un mundo en el que las instituciones oficiales aprueban la injusticia y están sustentadas en estructuras que favorecen la pobreza, la marginalidad, que muchos se mueran de hambre mientras otros acumulan. Un mundo en el que la vida del que va a nacer o la vida del que es anciano ya no cuenta. Un mundo ciertamente en el que el antirreino, el reino del mal,
es el centro de todas las conversaciones por un lado y por el otro, y nosotros estamos llamados allí, donde estemos, a presentarle al mundo con nuestras palabras y con nuestras obras la propuesta del reino de Dios, la propuesta de un mundo en el que Dios reina y por tanto la justicia y la verdad y la dignidad humana. Y eso estamos llamados no solamente a decirlo, sino a sancionarlo con nuestra vida, una vida capaz de sanar, de curar, de vencer el mal allí donde está. Las palabras que tienen el poder para destruir a una persona, para destruir una relación, para destruir la dignidad de otro, también tienen el poder para sanar, sobre todo cuando están llenas del Espíritu de Dios. Tienen el poder para sanar, para consolar, para levantar, para fortalecer al que está caído, para dar ánimos a aquel que pierde la esperanza. Nosotros estamos llamados a ir a un mundo enfermo y a un mundo controlado por el mal. En el Evangelio, Jesús manda a sus discípulos de una manera muy especial. Dice: no tomen nada para el camino, solo un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja. Pueden ir calzados con sandalias, pero no lleven 2 túnicas. Estas palabras que, por cierto, impactaron de una manera increíble a Francisco de Asís, porque le recordaban que el que anuncia el Evangelio, el que habla de Dios, tiene que ir libre, tiene que ir sin las imposiciones de lo que pueda tener o de lo que pueda hacer. Y lo único con lo que va por el mundo, el único traje que lleva, la única autoridad que lleva, es la que deriva de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a imponer la verdad ni por la fuerza de nuestra institución, ni por nuestra riqueza, ni por nuestros grandes conocimientos, ni por ninguna otra seguridad que podamos tener. La verdad que llevamos se defiende a sí misma, sola ella basta. Y puesto que es una verdad que no es impuesta, sino ofrecida al mundo, puede ser acogida o rechazada. Si nos acogen, bien, dice Jesús, pero también puede ser rechazada, tranquilamente, y así funcionan las cosas con Dios. Dios no impone nada a ninguna persona, no impone ser escuchado ni ser creído, simplemente ofrece, y Jesús lo sabía. Por eso dice: si en alguna parte no los aceptan, váyanse a otro lugar, sacudiéndose el polvo que se les adhirió a los pies. En los pies se adhiere toda la historia, todo nuestro recorrido. El polvo de los pies, ese que Jesús lava en la última cena a sus discípulos, ese polvo que es nuestra historia, la sociedad que se nos ha pegado en todos nuestros pasos, tiene que ser sacudido. Cuando intentamos hacer el bien en el día a día, cuando intentamos saludar a una persona y nos responde agresivamente, cuando tenemos buenas intenciones de reconciliación y somos rechazados, cuando vamos ante alguien con una palabra de amor y lo que encontramos es un muro inmenso de silencio, siempre que somos rechazados, lo que debemos hacer es dejar allí todo, el polvo que se nos pueda adherir, y no ir con él, no llevar el recuerdo de eso en nuestros pies, en nuestra historia. Hay personas que hacen esto. Una persona las ofende y se llevan este recuerdo, el polvo, el barro, diría yo, en su caminar por los años de los años, y todavía hoy recuerdan lo que alguien les dijo o la mirada que una persona les hizo hace 5 años. Sacudir el polvo de los pies es que no se nos adhiera nada de lo que se nos hizo, del rechazo, que podamos ser libres, avanzar, ser libres para amar. Hoy el Señor nos da una autoridad y un mandato, la autoridad y el mandato de amar y servir, y nos pide que vayamos libres, absolutamente libres, sin nada que nos ate, ni siquiera el polvo de aquellos que nos han rechazado. Que podamos cumplirlo fielmente a fin de ser discípulos auténticos de Cristo Jesús. Paz y bien, y un feliz domingo.